morning, students. Les saluda Mr. Joel y en esta ocasión vamos a trabajar una vez más el curso de física. Continuando con nuestro tema de la semana pasada, ahora vamos a ver el equilibrio térmico. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestro trabajo del día de hoy. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando tú llegas a casa? Cuando tú llegas a casa, pues obviamente que tienes hambre. Entonces, no sé si te ha pasado que vas a la cocina, entras a la refrigeradora y ves un huevito. Entonces tú te alegras porque sabes que esto es muy fácil de preparar y no demora más de 6 minutos preparar, ¿de acuerdo? Y eso, exagerando. Entonces lo que tú haces obviamente más fácil, lo metes a hervir, esperas un tiempo y tienes ya sancochado el huevito, pero ten cuidado, no lo vayas a tocar porque ya sabes cómo está el huevito, está caliente. Entonces, no sé si te ha pasado eso que te has quemado, pero como tú tienes hambre, entonces vas a buscar la manera de solucionarlo. Y claro, te das cuenta que tú tienes una cubeta de agua. Y si tú metes ese huevito a la cubeta de agua, claro, se te prende el foquito, ¿cierto? Si tú metes ese huevito a la cubeta de agua, ¿qué va a pasar con esa temperatura? Va a bajar su temperatura, ¿sí o no? Se va a entibiar, como ustedes le dicen, ¿verdad? Y para que le ayudes, le metes también hielito. Entonces, una vez que ya lo tienes aquí, entonces que ya enfriaste el huevito, entonces ahora sí, una vez más estás contenta y contento porque vas a poder disfrutar y se te va a quitar el hambre. ¿De acuerdo? Ahora, sin que tú te des cuenta, aquí has llegado pues a lo que es el equilibrio térmico. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque tienes el huevito que está caliente tiene mayor temperatura. Y como tú querías bajarle la temperatura, lo has metido en el agua, que tiene menor temperatura. Y no sé si tú has sacado al huevito y has visto, y cuando tú lo tocas, ¿está totalmente frío o está tibio? ¿No? Te das cuenta que está tibio, ¿cierto? Y si tú metes tu mano al agua, ese agua también ¿cómo está? Está tibio. Si tú te das cuenta, el huevo y el agua tienen la misma temperatura. Y ahí has encontrado el equilibrio térmico. Sin darte cuenta, estás aplicando la física. ¿De acuerdo? Entonces, para ello te voy a definir qué cosa es el equilibrio térmico. Sigamos entonces. El equilibrio térmico, ¿de acuerdo? Y te lo voy a poner por partes. Entonces, dice así. Yo tengo dos cuerpos, de mayor y de menor temperatura. Recuerda que la energía calorífica, el flujo calorífico, va de mayor a menor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te das cuenta que el de mayor temperatura, me dice, el de mayor temperatura va a comenzar a disminuir su temperatura. Y el de menor temperatura va a comenzar a aumentar su temperatura. Y aquí podemos hacer la analogía. El huevito caliente, cuando lo metes al agua, su temperatura comienza a bajar. Entonces ya no te va a quemar porque ya está tibio. Pero si tú metes tu mano al agua, te das cuenta que ese agua ya no está fría, sino que cosa está? Está caliente. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cuánto va a disminuir y cuánto va a aumentar? Entonces va a disminuir y va a aumentar cuando los dos lleguen a la misma temperatura. Entonces, cuando los dos llegan a la misma temperatura, entonces decimos nosotros que hemos llegado al equilibrio térmico. Y esa misma temperatura es entonces la demostración que hemos llegado al equilibrio térmico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Este gráfico, claro, ya no fluye calor porque las temperaturas son iguales. Entonces, de 70 ha pasado a 40, disminuyó. Y de 20 ha pasado a 40, aumentó. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Pero ambos llegaron a una temperatura igual. Entonces hemos dicho que hemos llegado al equilibrio térmico. Entonces ya no va a fluir calor, por eso el calor es igual a cero. Entonces, si el calor es igual a cero, entonces nosotros decimos que el calor de la masa 1, que el calor 1 más el calor del recipiente 2 es igual a ¿qué cosa? Es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces con esto hemos encontrado la ley del equilibrio térmico. ¿De acuerdo, chicos? Entonces vamos a trabajar los ejercicios. Vamos a ver algunos ejemplitos. Vamos a ver aquí. Ejercicio. En un recipiente de capacidad calorífica insignificante se vierte 300 gramos de agua a 20 grados centígrados y 100 gramos de agua a 80 grados centígrados.
¿Cuál será la temperatura final de equilibrio? Vamos a ver, vamos a resolver. A la izquierda se pone el de menor temperatura, 20 grados. Y a la derecha siempre se pone el de mayor temperatura, 80 grados. ¿De acuerdo? La masa del cuerpo de 20 es ¿cuánto? 300 gramos. Y la masa del cuerpo de 80 grados es de 100. Entonces aquí notamos que el de 20 va a ganar temperatura y el de 80 va a perder temperatura. Y aquí se va a cumplir que la suma de los calores va a ser igual a ¿qué cosa? A 0. ¿De acuerdo? Vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos. Acuérdate, ¿cómo se calcula el calor? Masa de 1, calor específico por la variación de la temperatura. ¿De acuerdo? Más el calor 2, masa 2, calor específico por variación de la temperatura, y eso me tiene que ser igual a 0. Ahora, quiero que te fijes aquí en una observación. La variación de la temperatura siempre, pero siempre, escúchalo bien, va a ser temperatura de equilibrio menos la temperatura del líquido. ¿De acuerdo? Siempre la variación de la temperatura, temperatura de equilibrio menos la temperatura del líquido. Entonces vamos a reemplazar aquí. La masa del cuerpo 1, 300 gramos. Calor específico del agua siempre es 1. ¿De acuerdo? Y la variación de la temperatura, temperatura de equilibrio menos su temperatura, menos 20. Más la masa de 2, 100 gramos. Calor específico, 1. Y su variación de la temperatura, temperatura de equilibrio, menos su temperatura, que en este caso es 80. Ahora vamos a ver. Dos ceros se van con dos ceros y se va por aquí también. Entonces me está quedando 3 por temperatura de equilibrio, más por menos, menos, y 3 por 20, 60. Más 1 por toda esta expresión sigue siendo la misma expresión. Y si nosotros sumamos 3 más 1, tengo 4. Y este menos 60 menos 80 lo pasamos a sumar y me queda ¿cuánto? 140. Entonces digo yo que si yo lo paso a dividir, la temperatura de equilibrio es 35 grados centígrados. Nada del otro mundo, jovencitos, está sumamente sencillo. Para terminar, te voy a explicar qué cosa es el calorímetro. Y el calorímetro es utilizado para medir el calor específico de sustancias desconocidas. Te voy a presentar aquí la imagen del calorímetro. Aquí está, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener algunas observaciones, porque yo voy a trabajar en algunos ejercicios, voy a trabajar con el calorímetro, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener en cuenta lo siguiente. El calorímetro toma la temperatura del líquido vertido y también toma el calor específico del líquido vertido o del líquido ingresado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si a este calorímetro yo le ingreso agua, el calor específico que va a tomar este calorímetro va a ser el calor específico del agua. Si yo ingreso un líquido con 20 grados centígrados, la temperatura va a ser 20 grados centígrados. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar esto en algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Empezamos. Aquí. En un calorímetro de equivalente en agua de 60 gramos, que contiene 20 gramos de agua a 15 grados centígrados. ¿Qué es lo que se echa en el calorímetro? El agua de 15 grados centígrados. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuánto va a ser la temperatura del calorímetro? 15 grados centígrados. ¿Qué calor específico vas a tomar? El calor específico del agua. ¿De acuerdo? Lo vamos a desarrollar más adelante. A eso se le va a vertir, dice, 70 gramos de agua a 30 grados centígrados. ¿Cuál será la medida de la temperatura final de la mezcla al alcanzar el equilibrio térmico? O sea, lo que me están pidiendo calcular es la temperatura de equilibrio. Entonces vamos a ver. Dibujamos nuestra línea. A la izquierda ponemos el de menor temperatura. El de menor temperatura es 15 grados centígrados. El de mayor temperatura es 30 grados centígrados. Entre ellos dos pongo la temperatura de equilibrio. Entonces vamos a ver los datos. El de 15 grados centígrados tenía ¿cuánto? 20 gramos. Entonces la masa será 20 gramos y el calor específico, como es agua, es 1. El de 30 grados centígrados tenía una masa de 70 gramos. Entonces vamos a poner 70 gramos y su calor específico también es 1 porque es agua. Entonces este de 15 va a ganar temperatura, calor 1, y este de 30 va a perder temperatura, calor 2. Pero aquí nos falta algo. Claro, profe, nos falta el calorímetro. Y aquí voy a poner al calorímetro. Ahí está.
La masa del calorímetro, ¿cuánto es? 60. La temperatura A, el líquido que se virtió aquí es agua. ¿A cuántos grados? 15 grados centígrados. Y como es agua, su calor específico también viene a ser 1. Entonces, este calorímetro también va a ganar, ¿qué cosa? Este calorímetro también va a ganar temperatura y voy a poner el calor del calorímetro. Entonces, si tú sumas, se va a cumplir. ¿Qué cosa se cumple? Q1 más el calor del calorímetro más el calor del cuerpo 2 más el calor 2 tiene que ser igual a ¿qué cosa? Igual a 0. Entonces, vamos a reemplazar. Masa 1, calor específico de 1, variación de la temperatura. Más masa del calorímetro, calor específico del calorímetro y variación de la temperatura del calorímetro. Más masa 2, calor específico 2 y variación de la temperatura de 2. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a reemplazar. La masa 1, 20 gramos, calor específico 1. Variación de la temperatura, temperatura de equilibrio menos 15. Ahí está. Más masa del calorímetro 60. Calor específico 1. Y la variación de la temperatura, temperatura de equilibrio menos 15. Por eso pongo temperatura de equilibrio menos 15. Por último, masa de 2, 70 gramos. Calor específico 1 y su variación de la temperatura, temperatura de equilibrio menos 30 grados centígrados. Ahí está. Entonces simplificamos. Este 0 se va con este 0 y se va con este 0. Y aquí se simplifica, ¿verdad? Entonces me está quedando lo siguiente. 2, temperatura menos 15, más 6, temperatura de equilibrio menos 15, y 7, temperatura de equilibrio menos 30. ¿De acuerdo? Claro, profe, porque este 1 es 2 por 1, 2. 6 por 1, 6. 7 por 1, 7. ¿De acuerdo? Y vamos a multiplicar cada uno de ellos. 2 veces la temperatura de equilibrio, más por menos, menos. 2 por 15, 30. Más 6, temperatura de equilibrio, más por menos, menos. 6 por 15, 90. Más 7, temperatura de equilibrio, más por menos, menos. Y 7 por 30, 210. Sumamos 2 más 6, 8. 8 más 7, 15, temperatura de equilibrio. Menos 30, menos 90, menos 210. Todo esto lo pasamos a sumar al otro lado. Y tenemos que 15 veces la temperatura de equilibrio es igual a 330. Y si hacemos una división, 330 entre 15 me sale 22 grados centígrados. Por lo tanto, la clave es la C. Y bueno, chicos, esto sería el trabajo del día de hoy. Recuerda que este es un tema continuado del anterior. Así que si tú te das cuenta, esto es sencillo. Así que la ficha práctica también te va a resultar muy sencilla. Recuerda bien todo lo que hemos hecho y trabájalo porque te vas a dar cuenta que es muy sencillito. ¿Listo, chicos? Hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que te encuentres muy bien. Recuerda bien que este tema del coronavirus tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad. ¿Ya? Súmate, por favor, no salgas de casa porque la única manera de ayudarnos ahora es no saliendo de casa. Si por A o B motivo sales de casa a ayudar a comprar algunos alimentos de suma necesidad, pues llegas a casa, lávate bien las manos y los antebrazos y por favor evita de llevarte las manos a la cara, ¿de acuerdo? Sin antes haberte lavado. Listo, chicos, ha sido un gusto y espero volver a encontrar con ustedes si es por este medio también. ¿Listo? Goodbye, students.